en la asamblea del 19 de octubre, de la cual nosotros fuimos elegidos miembros del comité electoral, también se aprobó el reglamento electoral, y el reglamento electoral nos da no solamente la facultad de poder dirigir, controlar y también pues dar opinión en menos de 24 horas respecto a los temas que hayan sido cuestionados de manera inapelable. ¿Por qué? Porque como asociación privada lo que nosotros buscamos, al igual que la mayoría de empresas, que es lo que nos diferencia muchas veces del tema político, es la celeridad en los procesos y la eficiencia, ¿no? Eso es algo que muchas veces se cuestiona de parte del Estado y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Entonces, en este proceso lo que nosotros hemos hecho, hemos revisado primero todos los requisitos de admisibilidad de las listas, ¿cierto? Acá nosotros hicimos la convocatoria, se lanzó en realidad el día 19 con la asamblea y luego nosotros nos instalamos el día 24 de octubre. Como saben, en los estatutos también está no solamente la obligación de la independencia del comité electoral, sino también la obligación de respetar la voluntad de la asamblea, que es el órgano supremo de toda asociación. Y bueno, esa asamblea es la que nos nombra. Esa asamblea que no tuvo una sola oposición, donde estuvo el señor Cristian Gálvez, donde estuvo también el señor Pericles Cunupaz, que en su momento fue presentado como personero, ninguno se opuso. No se opusieron ni siquiera ni a los acuerdos que hubieron del reglamento. Es más, yo también estuve ahí, muchos han salido a decir que yo no estuve presente en la Asamblea General, yo mismo recibí copia de los, en este caso del reglamento para ver si había oposición, todos lo pudimos leer antes de la instalación de la Asamblea General y nadie lo cuestionó. Y finalmente, ya luego de ello y de la revisión pues ya de las listas que pretendían postular, nos dimos cuenta que a la fecha hay alrededor de 650 asociados en la Cámara de Comercio, que es un número no despreciable, de los cuales 317 son asociados activos. ¿Por qué es importante comentar ello? Porque los 317 asociados activos son los únicos, de acuerdo al reglamento y al estatuto, que pueden firmar en las listas de adherentes para postulantes. Muchas veces nosotros decimos, oye, pero ¿por qué es necesario que para postular tengamos una lista de adherentes que respalde? Por la seguridad de la Cámara. Eso lo dije ayer, esto no es exclusividad de la Cámara de Comercio de Cajamarca, sino de casi todas las cámaras de comercio a nivel nacional y mundial, y también de colegios tan serios como el Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Cuál es la voluntad de esta firma de adherentes? Primero, que sean, obviamente, que velen por los intereses de las personas que son empresas activas, que representan a empresas activas, porque podemos decir, oye, yo tengo una empresa que debe hace 10 años y lo que quisiera es que me condonen la deuda, así que voy a postular para que se condonen todas las deudas. ¿Sí me entienden? Eso de alguna manera le garantiza la continuidad a la Cámara. Y segundo, obviamente también para respaldar que las personas que se presenten cumplan los requisitos idóneos de formalidad, respeto a las instituciones, ética, moral, temas subjetivos que de alguna manera le dan ese respaldo para que este postulante pueda tener las condiciones como tal. Entonces, luego de la revisión de las listas de adherentes, acá hay un tema muy importante también. Anteriormente el estatuto lo que te pedía era el 30% de firmas para poder inscribir una lista de adherentes para poder postular. En la última modificación al estatuto se bajó de 30 al 20%. Entonces, el número mínimo de adherentes para poder anteriormente inscribir una lista era de 95 asociados hábiles, ¿no? Es decir, tendríamos acá que casi un 30% pues, en total del padrón total. Sin embargo, en la última modificación se bajó esta valla del 30 al 20%. Esto es, solamente se necesitaba la firma de 63 asociados activos, ¿cierto? Esto le convino obviamente a las listas postulantes. Sin embargo, luego de la revisión de las listas, nos pudimos sacar algunas conclusiones. De hecho, como que previendo ya la situación que se nos venía a nosotros días antes del cierre de listas, lo que hicimos a solicitud justamente de un miembro del comité electoral que inteligentemente sugirió, el señor Rojas dijo, enviemos un comunicado diciendo que
de acuerdo al reglamento y al estatuto, si un asociado hábil firma 2 listas porque está en el reglamento y está en el estatuto, es importante también que sepan lo siguiente. Creo que todos los empresarios tienen por lo menos un abogado de cabecera que les constituye las empresas, y como saben, hay una presunción iure et de iure, es decir, que no admite prueba en contrario de lo que ya está publicado en los estatutos, que son públicos porque están en los registros, ¿correcto? Sin embargo, nosotros tuvimos, a solicitud de don Jorge, la buena intención de ayudar a las listas y decir, por si acaso, ten en cuenta que de acuerdo al reglamento, si tú firmas en 2 listas, se invalida tu voto. Más que tu voto, tu adherencia, porque todavía no estamos en la etapa de votos. Entonces, pese a ello, nos dimos cuenta que hubieron bastantes invalidaciones en ambas listas, porque habían firmado varios socios activos en ambas listas y con lo cual se invalidó lógicamente su voto. Entonces, de ambas listas. De hecho, cuando nosotros nos pusimos a revisar, inicialmente el postulante la lista postulante representada por el señor Marco Latorre había presentado 152 firmas adherentes, de las cuales válidas únicamente fueron 117. Y en la lista del señor Cristian Galvez, que también postulaba a ser en este caso candidato, de las 80 firmas solamente hubieron 53 válidas. Nosotros, dentro de las facultades que tenemos como comité electoral, también está la investigación, así que nos pusimos a revisar lista por lista. Entonces, por ejemplo, nos habíamos dado con la sorpresa que habían algunas firmas de empresas que no existían. En muchos de los casos ponían RUCs inexistentes, que ni siquiera eran socios inhábiles o inactivos, sino que nunca habían pertenecido a la Cámara. Obviamente esas de frente las tuvimos que invalidar, ¿correcto? Pero luego nos dimos cuenta que también habían asociados que, pese al aviso que nosotros habíamos dado respecto de la invalidación de los votos por duplicidad, también hubieron. Entonces eso hizo que se reduzcan los votos a 53 y a 117. Lógicamente, con este primer filtro que se ha dado no en este año, sino que ha sido mucho más riguroso en los años pasados, solamente se pudo inscribir una sola lista con ese requisito, que es la lista del señor Marco Latorre. Luego de ello, nosotros hemos tenido algunos cuestionamientos que me gustaría ser bastante preciso para que lo tengan en cuenta. Han solicitado, por un lado, la inaplicación del reglamento. Han cuestionado las obligaciones y los requisitos aprobados por estatuto. Han cuestionado los acuerdos de asamblea en las cuales han firmado. Irónicamente, ¿quién los ha cuestionado? Quien ha votado y quien ha firmado ese padrón, que es el señor Cristian Galvez. Luego, han habido diversas denuncias que nosotros, lastimosamente, por tema de competencia no podemos ver. Han cuestionado, por ejemplo, el tema de la modificación del estatuto. Nosotros somos un comité electoral, nosotros no somos, pues, el consejo directivo, ni somos el órgano máximo que es la asamblea. Cuestionar, más bien, el actuar, o en todo caso, lo que dice el estatuto y el reglamento, es cuestionar al órgano supremo de la asociación, en este caso la Cámara de Comercio, que es la voluntad de todos los asociados, que es la Asamblea General. Nosotros no podemos cuestionar eso. Entonces, nosotros también quisiéramos dejar en claro, antes de las preguntas, que nuestra obligación es respetar el reglamento electoral, que no fue cuestionado por nadie, fue aprobado por una unanimidad, donde lo aprobó justamente el señor Galvez. Nuestra obligación es respetar el estatuto, que es la voluntad del órgano supremo, que es la Asamblea General, que nos representa a todos los asociados. Algo más que quería comentarles, por un tema obviamente de objetividad y previendo justamente cualquier tipo de mala interpretación. El reglamento a ninguno de los tres nos prohíbe el tema de firmar una lista de adherentes de alguno de los candidatos, porque de hecho la lista de adherentes no presume el voto, es solamente una lista de adherentes. Pero nosotros acordamos, por unanimidad también el comité, que ninguno de los tres firme cualquiera de las listas para guardar el tema de la objetividad. Entonces, con ello nosotros quisiéramos dar por básicamente concluida no solamente nuestra labor informativa, sino también nuestra labor investigativa como comité electoral. Sin embargo, sí quisiera tener la opinión de ambos miembros del comité, del secretario y de la secretaria y del vocal, en caso de que quisieran complementar algo, don Jorge. Comercio y Producción de Cajamarca,
Me ha tocado ser directivo en 2 oportunidades, vicepresidente de esta institución. Hay un tema electoral que ha sido aprobado por la Asamblea, que incluso con debida anticipación se admite, es enmarcarse dentro de la legalidad. De mi parte puede haber muchas cosas que se pueden decir subjetivas, pero nosotros obviamente son para todos los candidatos que pensaban funcionarse. Así que bajo esa regla de juego es la que se ha desarrollado este proceso, algo que ya creo que Paolo ha sido bastante extenso en sus